Y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a presentarles una entrevista que hemos realizado con un cantautor peruano. Se trata de Walter Humala, un hombre que está muy enraizado en el Perú, sobre todo por sus canciones ligadas al compromiso, a la denuncia, a reivindicar la lucha de los presos y presas políticas del Perú. Él ha sido recientemente candidato a alcalde por un partido que tiene que ver con la lucha del pueblo peruano, allá en la zona de Ayacucho. Y esto es lo que nos cuenta en una entrevista que realizamos en Buenos Aires en el marco de una gira que realizara por aquí, por esta ciudad. Vamos a escucharlo. Nos interesa que nos cuentes un poco cómo empezaste en la música, cómo empezaste en esta trova popular, que en algunos casos se define como peruana, pero en el caso tuyo es más ayacuchana, porque eres de Ayacucho. Soy de Ayacucho y en el caso de Perú es una nación todavía en formación y la sociedad muy fracturada y muchos de los ayacuchanos no conocen la música criolla y los criollos no conocen la música ayacuchana, aunque ahora después de la guerra eso está cambiando un poco. Pero los inicios de mi carrera han sido un poco controvertidos. En mi generación, en mi época, la guitarra era mal vista. Era sinónimo de bohemia, de perdición y lógicamente mi padre, como todos los padres, querían que sus hijos seamos hombres de bien para la sociedad. Entonces mi padre me rompió 3 guitarras en la cabeza, mi madre me la compró a escondidas de él. A los 14, 15 años ya tenía problemas, a los 17 años salí del colegio, me vine a Lima y me fui a Chile con la intención de escaparme de la guitarra porque yo también entendía que me estaba llevando por mal camino. Por culpa de mi padre en Chile vuelvo con la guitarra. Lógicamente él no sabía, porque yo tengo un tío allá y le escribe una carta y le dice, fatalmente mi hijo toca y canta bien, así que por favor te autorizo para que tú le puedas reprimir fuertemente y que quiero que sea un hombre de bien, que quiero que sea profesional. Mi tío me hace una recepción con música y a partir de ahí otra vez volví a la guitarra y a los 3 meses me dijo, Walter, me estás haciendo quedar mal, así es que retírate de mi casa. En Concepción, ahí recién me dijeron que un amigo me dijo, mira, tú aquí vas a encontrar otro tipo de arte, otra función de la guitarra y del arte, y creo que es lo que tú deberías seguir, no tienes por qué estar reñido con la guitarra. Y me acercó más al trabajo de Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Violeta Parra. Y sí, viendo ese arte entendí que podía tener otra función diferente a la guitarra. En Chile viviste la experiencia de Salvador Allende. Me fui por ese motivo, ¿no? Y realmente el nivel académico que yo pude apreciar en ese momento era bastante bueno. Yo seguí primero periodismo, tuve 3 años en periodismo, luego antropología, que estudié 1 año, pero Pinochet me botó de Chile y estuve prohibido de entrar por muchos años. ¿Cómo fue tu regreso a Perú después de esa salida de Chile tan intempestuosa? Bueno, sí, ya venía yo motivado con otro tipo de arte allá en Chile. Cuando llego a Perú encuentro que la situación política y social del pueblo era muy similar a la de Chile, pero a nivel artístico, a nivel cultural, todavía era muy conservador, ¿no? Vuelvo yo a buscar a los amigos de antes, los lugares donde se hacía música y seguían cantándole al amor, ausencia y muerte, que es la canción tradicional. Sigo buscando y encuentro 2 temas, 2 canciones que para mí abren las puertas para la nueva canción peruana, que son El hombre, de un profesor ayacuchano, Radulfo Fuentes, y Flor de Retama, de otro profesor ayacuchano, Ricardo Dolorier. Canciones con contenido social, canciones políticas. Y bueno, dije, este es el camino, así que por necesidad me hice compositor porque no encontré más canciones. Y había una corriente que se llamaba la nueva canción latinoamericana, que era un poco la imitación de lo que se hacía en Chile, en Argentina, en Uruguay, etc. Pero que yo pensaba que en un pueblo, en una nación con tanta riqueza artística, musical, con una raíz tan profunda, había que desarrollar la propia canción. Entonces comencé a componer, finalmente fuimos un movimiento, fueron varios compositores, intelectuales, intérpretes que se sumaron en esta tarea y
logró constituirse un movimiento, la Nueva Canción en el Perú. Lógicamente, hasta que asumió Fujimori, implementó el neoliberalismo y su parte lo hizo también al aspecto artístico. Vos sos un hombre que tiene desde el canto, pero también desde la vida práctica, una definición política muy clara. O sea, vos te identificás como marxista, leninista, maoísta, si es que no me he informado mal. Supongo que habrás tenido serios inconvenientes en esa dictadura cívico-militar de Fujimori. Claro. Bueno, yo la primera militancia la hago desde los 14 años en un círculo de estudios José Carlos Mariátegui. Y finalmente termino como marxista, leninista, maoísta. Incluso ser maoísta en el Perú necesariamente es asumir el pensamiento de Gonzalo y la misma vida práctica, la militancia y el hecho de la represión, porque he sido 5 veces preso en América Latina, deportado a México. La misma represión me hizo entender, y el proceso de la lucha política, la lucha de clases en el Perú, me hizo entender que realmente el pensamiento de Gonzalo tenía su razón de ser en el Perú. Más aún, yo hacia el 89, 90 o 90 estuve en París y me llamaron para escuchar una clase de un profesor alemán en París. Vente, me dice, el tema es ¿por qué el pensamiento de Gonzalo en el Perú? Lógicamente el tema es interesante. Cuando voy, comenzó a hablar de las formaciones estas de la cordillera, entonces pensé que me había equivocado. Pasó eso y tocó la época prehispánica y se refirió a Pachacútec. A Pachacútec y a los otros dos líderes, cuyo nombre no recuerdo, de la cultura chibcha y la cultura maya. Y según este profesor, Pachacútec había sido el estadista más grande, ¿no? Había desarrollado en el aspecto político, organizacional, de conocimiento, etc. Luego dice, ya en el tiempo de la colonia, de los que se levantaron contra la corona española, el más grande, el que había logrado la movilización más grande, era la revolución de Túpac Amaru. Sigue caminando por la historia y dice cuando comienza a aparecer el capitalismo y la clase obrera en América Latina, tenemos muchos buenos dirigentes, hay anarquistas, los Flores Magón en México, nombró a alguien de acá de la parte sur de América, pero dijo el más lúcido fue González Prada. Y cuando se refiere a José Carlos Mariátegui, él se refiere en los términos en que es una cumbre del pensamiento socialista latinoamericano. Entonces dice, es en ese contexto, ¿no?, que aparece el pensamiento de Gonzalo. Independientemente de que estemos o no de acuerdo, según él, es un pensamiento bastante importante y que, bueno, pues a eso se debe que ocupe las primeras páginas, o en ese momento, decía él, ocupe las primeras páginas en el mundo. ¿Y vos cómo hacías con tu canto en medio de esa guerra tan despiadada que sí. lanzó el ejército peruano, con las masacres y con la cantidad de gente que moría y desaparecía en ese momento? Bueno, estudiando el Foro de Yanán, tenía yo que reconocer el tipo de terreno que me movía, la zona blanca, zona rosada y zona roja. Y bueno, hacía las canciones de acuerdo al momento en que, a la zona donde estaba. Las canciones que yo hice en prisión, ni mis compañeros saben que son mías, porque es de los combatientes, ¿no? Nunca puse mi nombre porque objetivamente eran canciones que no podían ser cantadas libremente. ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? Estuve en 3 oportunidades. La primera, 2 años. La segunda, bueno, estuve solo un mes. Y la tercera también 2 años. En el Perú. En Chile estuve 1 mes y 3 meses. Y cuando un cantante de tus características iba a la cárcel, ¿había solidaridad por parte del mundo intelectual o del mundo artístico con tu causa? Bueno, la solidaridad más bien se daba por la razón por la que entraba a la cárcel, ¿no? O sea, la razón era preso político, y sí, te digo, y en este caso no es figura literaria. Yo he conocido varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la de San Marcos, la de en México, incluso la Ricardo Palma en Lima, y la mejor universidad que he tenido
ha sido la prisión de 1982-84, no así la del 86, 96, 98, que era diferente. La exigencia por el estudio en ese entonces era bastante grande en las prisiones. El acceso a una buena bibliografía, porque los presos políticos habían logrado conquistar esta reivindicación de tener una buena biblioteca, era bastante grande. Y el nivel del debate, lógicamente, era bastante grande también. Así que ha sido, lo digo siempre, ha sido la mejor universidad que he pisado. Hoy estamos en un Perú totalmente distinto a ese de la guerra. Hay un presidente que es primo tuyo, hay Sí. otro dirigente como Antauro Humala que está en la cárcel, que también es primo tuyo. ¿Cómo ves el Perú de hoy y cómo lo ves en función de tu canto, de tu reaparición? O sea, después de toda esa época de prisión y clandestinidad o lo que sea, volvés a cantar y volvés a tener éxito entre la gente. Bueno, primero, ¿cómo veo el Perú de ahora? Lógicamente, después de la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética a nivel mundial y después del apresamiento de los dirigentes de la guerra en el Perú, la situación cambia, se impone el neoliberalismo y este neoliberalismo implica a nivel económico la mayor explotación de la mano de obra a través de la modernización tecnológica, a nivel político un mayor control de la opinión y de las masas a través de reestructuraciones estatales, del cambio de la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a nivel internacional hay un nuevo orden jurídico y más o menos lo mismo que pasa en el Perú pasa en todas partes. La tendencia es otra, hasta ese momento la tendencia era a resolver los problemas vía confrontación armada, inclusive el caso de Nicaragua, El Salvador, Brasil, Colombia hasta el día de hoy están lo mismo, Perú, etc. Hoy la tendencia es otra, ¿no? Es más bien la participación política, porque el movimiento socialista en el mundo está debilitado, desarticulado, y lógicamente en América Latina y en el Perú concretamente sucede lo mismo. Entonces, esta tendencia general a la participación política, primero que es parte de las reivindicaciones de los sectores populares, ¿no es cierto? Es una manifestación antiimperialista, antisistema, que se expresa en los gobiernos que conocemos en América Latina, pero se expresa también que no existe una dirección proletaria en este movimiento, ¿no? Y a nivel de los artistas, bueno, te digo, ya no existe este movimiento que no solamente se dio en América Latina, sino en el caso de Europa también. Aquí en América Latina tampoco ya no existe el movimiento, ya no existe quien siga el camino de Atahualpa Yupanqui, de Víctor Jara. La juventud está repercutida por otros intereses, es más individualista, más comercial. El sistema mismo quiere otro tipo de arte y la dificultad para mí sigue siendo la misma. Bueno, la misma en términos generales. En tanto dificultad. Antes por la represión policial, militar, ahora la represión es diferente, es muy sofisticada, más bien es un control de los medios y una censura que no te dan micro, te sacan de los medios, ¿no? De los medios grandes por lo menos. En mi caso tengo la suerte de mantenerme. Creo que no conozco en el Perú otro caso porque éramos muchos compañeros. Yo me mantengo, bueno, lógicamente el sostén de la familia en los años más duros, en que no tenía nada de trabajo, pero poco a poco el mismo pueblo, ¿no? Yo en el Perú felizmente tengo trabajo, sigo viajando y aunque los medios no me dan espacio, pero el pueblo, sí, siempre estoy en contacto con el pueblo peruano y el pueblo internacional inclusive. Ollanta Humala expresa el sentimiento rebelde del Perú o es parte de un mismo sistema de recambio? A ver, desde el punto de vista del pueblo, lógicamente Ollanta Humala es esa esperanza de cambio, ¿no? Porque por eso han votado por Ollanta Humala, las masas populares, ante la ausencia, digamos, de una dirección proletaria, ante la debilidad de la izquierda en general, ante también la confusión,
¿no?, la repercusión del neoliberalismo. Pero Ollanta no creo que represente los intereses del pueblo de la nación peruana. Y las medidas y los cuadros que está decidiendo, ya que lo acompaña en el gobierno, parece más bien que lo estuvieran orientando hacia la derecha, fatalmente. Digo parece, sin embargo, creo que también es prematuro todavía decir algo más específico con respecto a Ollanta. El canto popular volverá entonces a marcar, si este camino se tuerce, a marcar el verdadero camino. Definitivamente, porque el canto no es más que el reflejo de lo que pasa a nivel político. Y a nivel político ya hay una nueva ola, hay un nuevo resurgir a nivel mundial. A partir de los últimos años del 2010, ¿no? Y hay una preocupación, yo percibo también una movilización de los marxistas a nivel mundial, que en todo caso, desde mi punto de vista, es lo principal, ¿no? No es casual que el libro más vendido en Europa en el 2010 haya sido el libro El Capital de Carlos Marx. Sí, entonces, todavía no se ve porque, lógicamente, los medios están muy controlados y los medios pequeños, que tienen una opción democrática, todavía somos pequeños, todavía en este momento, pero estoy convencido completamente que va a volver, vamos a retomar ese camino de progreso de la humanidad, ¿no? Y junto con eso el arte, claro. Gracias, Walter Humala. A ti, Carlos, gracias. Para la mujer peruana, para todos ustedes, una rosa roja. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena, Guairo Serrano. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Palomita encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestros niños, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad, será color de
grito de felicidad. Gracias.